¿Cómo derrotó Estados Unidos a los aviones de Japón en el mar de Filipinas? Para mediados de 1944, las fuerzas de Estados Unidos ya se estaban acercando rápidamente en dirección a Japón. Pero antes de que Estados Unidos pudiera llegar a Japón, primero tenían que conquistar varias islas en el Océano Pacífico. Necesitaban estas islas para convertirlas en bases militares y aeródromos, para que sus aviones y soldados pudieran acercarse más a Japón. Y uno de sus objetivos más importantes eran las Islas Marianas. Estas incluyen Saipán, Tinian y Guam. Y cuando Estados Unidos las tuviera en sus manos, podría haber un gran cambio en el curso de la Guerra del Pacífico. Antes de llegar a las Marianas, las fuerzas estadounidenses ya seguían avanzando sin pausa en el Pacífico Central. Desde las Islas Gilbert llegaron a las Islas Marshall. Para febrero y marzo de 1944, Estados Unidos ya controlaba los lugares importantes en las Marshalls. Por eso, la Marina de los EEUU tuvo aquí lugares donde podían detenerse los barcos, aeródromos para los aviones y bases para los soldados y suministros. Por esto se le hizo más fácil a Estados Unidos preparar el ataque a las Islas Marianas. Las Islas Marianas son un grupo de islas que están alineadas de norte a sur en el Océano Pacífico Occidental. En la parte sur de la cadena se encuentran Saipán, Tinian y Guam. De estos tres, Saipán fue el primer gran objetivo. Había aeródromos japoneses y fuertes defensas en el lugar. La cercana Tinian también tenía un aeródromo. Por su parte, Guam también tenía una gran importancia para Japón como base naval y aérea. Si Japón perdía estas islas, se abriría una brecha en una de sus líneas defensivas más importantes en el Pacífico. Estados Unidos llamó a su plan para conquistar las Marianas como Operación Forager. El mando general en el Pacífico estaba bajo el almirante Chester Nimitz. En cuanto a la operación naval en sí, una gran responsabilidad recayó en el almirante Raymond Spruance, comandante de la quinta flota de EEUU. En la fuerza de Spruance también estaba la Fuerza de Tareas de Portaaviones Rápidos, comandada por el vicealmirante Mark Meecher. Estaba compuesta por varios portaaviones, buques de guerra y cientos de aviones que protegerían a los soldados y barcos que participarían en la invasión. La operación no consistía simplemente en acercarse a la playa. Era necesario llevar al vasto Pacífico a muchísimas tropas, lanchas de desembarco, suministros, municiones, combustible, buques de guerra y aviones. Al mismo tiempo, también tenían que reducir la capacidad de Japón para atacar desde el aire. Por eso, lo que hacían los estadounidenses era atacar repetidamente y vigilar las posiciones japonesas en las islas. El reconocimiento aéreo también era muy importante. Estados Unidos utilizó aviones de largo alcance para tomar fotos de Saipán, Guam y otros objetivos. A través de estas fotos, los planificadores podían ver mejor los aeródromos, las defensas costeras, las carreteras y otras posibles posiciones militares. Uno de los aviones utilizados en las misiones de reconocimiento fue el B-24 Liberator modificado. Debido a su largo alcance, podía volar sobre enormes áreas del Pacífico y recopilar información antes de que comenzara la invasión. Mientras Estados Unidos se preparaba, Japón también sabía que se acercaba una gran batalla. Las Fuerzas Armadas japonesas había esperado durante mucho tiempo que Estados Unidos intentaría destruir su perímetro defensivo en el Pacífico. El problema no estaba claro exactamente dónde haría Estados Unidos su próximo gran ataque. En mayo de 1944, la flota combinada japonesa preparó una gran flota naval llamada Operación Ago. El comandante de la flota combinada, el almirante Suemo Toyoda, esperaba encontrar una oportunidad para obligar a la flota de portaaviones estadounidense a luchar en una gran batalla decisiva. Para Japón era fundamental debilitar o destruir los portaaviones estadounidenses, ya que estos portaaviones proporcionaban el poder aéreo a las operaciones americanas, incluso estando muy lejos de su propio territorio continental. La principal fuerza de portaaviones japonesa estaba comandada por el vicealmirante Jisaburo Osawa. Según el plan, se combinarían los aviones de los portaaviones japoneses con los aviones provenientes de bases terrestres. Japón esperaba contar con una ventaja importante. Algunas aeronaves japonesas tenían un alcance operativo mayor que los aviones de los portaaviones estadounidenses. En teoría, los aviones japoneses podían atacar desde lejos, aterrizar en un aeródromo en una isla para reabastecerse y rearmarse, y luego atacar de nuevo. Pero Japón tenía grandes problemas. El país ya carecía de combustible. Muchos de sus mejores pilotos navales ya se habían perdido en combates anteriores. Los nuevos pilotos no eran tan hábiles como las tripulaciones aéreas experimentadas que Japón tenía al principio de la Guerra del Pacífico. Así que, aunque Japón todavía tenía muchos aviones y barcos de guerra, los aviones, el entrenamiento y la experiencia de Estados Unidos ya eran superiores. También hubo complicaciones cuando las fuerzas del general Douglas MacArthur atacaron Biak, una isla cerca de Nueva Guinea. Por eso, Japón trasladó parte de sus aviones y fuerzas navales a esa zona.
Los comandantes japoneses pensaban, podría ser ahí donde ocurriera la gran batalla que estaban esperando. Mientras Japón estaba enfocado en Nueva Guinea, la principal fuerza de invasión estadounidense ya se movía hacia las Marianas. Antes del desembarco principal, los aviones estadounidenses atacaron varias bases japonesas para dificultar que Japón enviara refuerzos. También atacaron los aeródromos en las Marianas para reducir el número de aviones japoneses que pudieran atacar a la flota de invasión. Esto no eliminó completamente el peligro, pero sí redujo la libertad de acción de las fuerzas aéreas japonesas. Después de una larga preparación, Saipan fue el siguiente paso. El desembarco se programó para el 15 de junio de 1944. 2 divisiones de marines estaban listas para ser las primeras en desembarcar en las playas. Mientras tanto, fuerzas del ejército también estaban preparadas para apoyar la operación. En el mar, la gran flota estadounidense rodeaba la zona. En el aire, los aviones de los portaaviones seguían vigilando. Pero cuando Japón vio que la gran fuerza estadounidense no se dirigía a Biak, sino directamente a las Islas Marianas, quedó claro dónde ocurriría la batalla que habían estado esperando durante mucho tiempo. Se ordenó la ejecución de la Operación Ego y la flota de Ozawa comenzó a moverse hacia las Marianas. En ese momento, 2 operaciones enormes se estaban acercando una a la otra. En Saipan, los marines y el ejército estadounidenses se preparaban para una dura batalla en tierra. En el mar, la flota de portaaviones japonesa se acercaba para intentar destruir a las fuerzas que apoyaban la invasión. La batalla por Saipan sería solo el comienzo. En cuestión de días, el ataque a una pequeña isla en el Pacífico llevaría a una de las batallas de portaaviones más grandes de la historia. Y esa es la batalla del Mar de Filipinas. Incluso antes de que las 2 flotas de portaaviones se enfrentaran, Estados Unidos primero intentó debilitar a los aviones japoneses en las Marianas. El 11 de junio de 1944 comenzaron los grandes ataques aéreos de la Fuerza de Tarea 58 contra Saipan, Tinian y Guam. Los cazas y bombarderos estadounidenses tenían como objetivo los aeródromos, aviones y posiciones militares de Japón. Hubo intensos combates aéreos porque muchos de los cazas japoneses lograron despegar antes de ser alcanzados en tierra. También hubo un fuerte fuego antiaéreo desde las islas. En los días siguientes, continuaron los ataques mientras otros grupos de portaaviones estadounidenses se dirigieron al norte para atacar Iwo Jima y Chichijima. El objetivo era evitar que Japón pudiera enviar fácilmente aviones adicionales desde el norte hacia las Marianas. Para el 15 de junio comenzó la invasión principal en Saipan. Después del bombardeo naval y aéreo, la segunda y cuarta divisiones de infantería de marina desembarcaron primero en las playas del oeste. Desde el mar, continuaron recibiendo apoyo de los buques de guerra mientras intentaban establecer una cabeza de playa sólida. El desembarco no fue fácil. Las defensas japonesas estaban preparadas y muchas partes de la playa estaban al alcance de su artillería y otras armas. Más tarde, la 27ª de Estados Unidos también se unió a la batalla. Mientras comenzaba la batalla en tierra, un peligro aún mayor se acercaba desde el oeste. Cuando el mando japonés confirmó que las Marianas eran el verdadero objetivo de Estados Unidos, finalmente pusieron en movimiento la flota del vicealmirante Gisaburo Ozawa. Su flota móvil partió del área de Tawi-Tawi en el sur de Filipinas y navegó hacia el Mar de Filipinas. El objetivo era claro: atacar a los portaaviones estadounidenses y destruir la fuerza naval que los apoyaba en la invasión de Saipan. Para el 16 de junio ya se había formado la gran fuerza japonesa. Contaba con 9 portaaviones, junto con poderosos acorazados, cruceros y destructores. También llevaban cientos de aviones embarcados. Seguía siendo una gran flota, pero la fuerza enemiga que los esperaba alrededor de las Marianas era aún más poderosa. La Fuerza de Tarea 58 del vicealmirante Mark Mitcher era más poderosa. Tenía más de 900 aviones, mientras que la Fuerza de Ozawa contaba con aproximadamente solo 440 aviones embarcados. Estados Unidos también tenía más aviones de combate modernos. Japón tenía otro problema más. Sus movimientos no fueron un secreto. Mientras los barcos japoneses cruzaban el Mar de Filipinas, fueron avistados por submarinos estadounidenses. Los submarinos fueron muy importantes en esta batalla porque no solo se usaban para hundir barcos, también podían proporcionar información sobre la dirección y el movimiento de la flota enemiga. Gracias a estos informes, Spruance se enteró de que una gran fuerza naval japonesa se estaba acercando. Por eso, Spruance se volvió más cauteloso. Su responsabilidad principal no era solo buscar y destruir la flota japonesa, también tenía que proteger la fuerza de invasión en Saipan. Si alejaba demasiado su portaaviones hacia el oeste y una parte de la flota japonesa lograba pasar, podrían ponerse en peligro los barcos de transporte y las tropas alrededor de las Marianas. Por eso, en lugar de perseguir inmediatamente al enemigo,
mantuvo la mayor parte de su flota cerca de Saipan. Estados Unidos también colocó una fuerte línea defensiva frente a los portaaviones. Esto incluía 7 acorazados bajo el mando del vicealmirante Willis Lee, junto con cruceros y destructores. Estos barcos servirían como la primera gran barrera si los aviones o barcos de superficie japoneses lograban acercarse. Mientras tanto, Ozawa dividió su flota en varios grupos. Los portaaviones principales, como el Taiho, Suikaku y Shokaku, estaban en la parte trasera de la formación, mientras que un grupo de portaaviones más pequeño también estaba incluidos. Mas malapit sa direksyon ng Amerika. El gran alcance de sus aviones era crucial para la estrategia japonesa, ya que podían lanzar ataques desde distancias más lejanas, en comparación con el alcance de ataque habitual que preferían los pilotos de portaaviones estadounidenses. Algunos aviones japoneses también podían usar Guam y Rota como lugares para repostar combustible o aterrizar después del ataque. Pero la ventaja en alcance tenía un precio. Muchos de los nuevos pilotos japoneses en 1944 carecían de experiencia en combate. En comparación con los pilotos que pelearon en la primera parte de la guerra, del otro lado, el entrenamiento, el control por radar, la dirección de cazas y los aviones de la Marina de los EEUU ya habían mejorado mucho. Otro de los aviones más importantes de Estados Unidos en esta batalla fue el Grumman F-6F Hellcat, el principal avión de combate utilizado desde sus portaaviones. Estados Unidos tenía una gran ventaja en el entrenamiento y la coordinación de sus pilotos. Esta es una de las razones por las que las posibilidades de derrota para Japón serían tan grandes. Para el 18 de junio, las dos flotas ya se estaban buscando en el vasto mar de Filipinas. Ninguno de los dos comandantes podía determinar con precisión la posición exacta del enemigo. Algunos aviones de reconocimiento japoneses tenían mayor alcance, por lo que detectaron parte de la flota estadounidense antes. Japón tuvo la oportunidad de enviar una fuerza de ataque por la tarde, pero Ozawa no lanzó un gran ataque. En su lugar, Ozawa se mantuvo a distancia para evitar ser alcanzado por los aviones estadounidenses y esperó hasta la mañana siguiente antes de atacar. Por el lado estadounidense, Spruance también recibió información de inteligencia sobre la posición de Japón. Mitchell quería ir más al oeste para acercar los portaaviones y lanzar un ataque al amanecer, pero Spruance no estuvo de acuerdo. Aún no tenía suficiente confianza en la posición exacta de todas las fuerzas japonesas, y no quería dejar abierta la ruta hacia Saipan. Esta decisión fue debatida por algunos historiadores después de la guerra, pero estaba claro cuál era la principal preocupación de Spruance en ese momento. La invasión de las Marianas era lo que debía protegerse. En la madrugada del 19 de junio de 1944, los aviones de reconocimiento japoneses comenzaron a buscar de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran parte de la Fuerza de Tarea 58. Finalmente, Ozawa ya tenía un objetivo claro. Japón envió oleadas sucesivas de aviones hacia la flota estadounidense. Entre ellos había cazas, bombarderos en picada y bombarderos torpederos. Japón esperaba que, gracias a su mayor alcance, pudieran atacar a los estadounidenses antes de que los aviones embarcados de Mitchell pudieran contraatacar. Pero Estados Unidos estaba preparado. El radar a bordo de los barcos fue de gran ayuda. Los barcos estadounidenses podían ver las formaciones que se acercaban desde lejos. Gracias a esto, los controladores de caza podían indicar a los Hellcat hacia dónde debían ir para interceptar a los aviones japoneses antes de que se acercaran a los portaaviones. Había otro gran problema que Ozawa desconocía. La inteligencia estadounidense ya había logrado un gran éxito al leer y analizar las comunicaciones navales japonesas. Eso no significa que Estados Unidos supiera cada movimiento de Japón, pero la inteligencia ayudó a que los comandantes entendieran mejor la amenaza que se acercaba y pudieran prepararse. Mientras los grupos de ataque japoneses comenzaban a volar, otro peligro se encontraba justo debajo del mar. En la mañana del 19 de junio, el submarino estadounidense USS Albacore logró entrar en la zona del grupo principal de portaaviones de Ozawa. A través del periscopio, el submarino vio al enorme portaaviones japonés Taiho. Este era el buque insignia de Ozawa y uno de los portaaviones más nuevos de la Armada Imperial japonesa. El Albacore lanzó torpedos. No todos los torpedos funcionaron correctamente, pero uno impactó en el Taiho. A primera vista, el daño no parecía mortal. El portaaviones pudo seguir operando y aún pudo lanzar aviones. Por eso, los que estaban en el barco no entendieron de inmediato cuán grande sería el efecto de ese impacto de torpedo. El problema fue que los vapores de combustible de aviación se esparcieron dentro del Taiho. En las horas siguientes, los esfuerzos de control de daños no lograron manejar bien el peligro. En vez de liberar de manera segura los vapores de combustible, estos se esparcieron a otras partes del barco. Finalmente, una explosión muy fuerte sacudió al portaaviones. La nave insignia de Ozawa finalmente se hundió. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de los EEUUs
confirmó que un torpedo del USS Albacore fue la causa de la pérdida del Taiho el 19 de junio. Y no solo el Taiho se enfrentaría a los submarinos estadounidenses. Ese mismo día, el USS Kavala también estaba posicionado cerca de la flota japonesa. Su objetivo era el portaaviones veterano Shokaku, un barco que había estado luchando desde el inicio de la Guerra del Pacífico. El Shokaku fue el que fue alcanzado por 3 torpedos y finalmente se hundió también. Pero mientras 2 importantes portaaviones japoneses desaparecían poco a poco en el mar, cientos de aviones de Osawa ya se dirigían hacia la Fuerza de Tarea 58. Ahí comenzará la verdadera batalla aérea, y en solo unas horas se verá cuán grande ha sido el cambio en el equilibrio de poder en los cielos del Pacífico. En los cielos del mar de Filipinas ya se empezaba a notar el gran cambio en la fuerza de ambos bandos. En la mañana del 19 de junio de 1944, los Hellcats estadounidenses seguían patrullando alrededor de la Fuerza de Tarea 58 como protección contra cualquier ataque sorpresa. Al mismo tiempo, también había aviones japoneses moviéndose desde Guam y otros aeródromos cercanos. Por eso, Estados Unidos no solo tenía que vigilar a los aviones embarcados de Osawa, también era posible que atacaran los aviones basados en las islas. Cuando el radar estadounidense detectó un número creciente de aviones en dirección a Guam, el vicealmirante Mark Mitchell envió más Hellcats para vigilar la zona. Algunos cazas japoneses fueron interceptados de inmediato, pero mientras eso ocurría, la primera gran oleada de ataque ya comenzaba a despegar de los portaaviones de Osawa. Por la mañana, Japón envió el primer grupo de cazas, bombarderos de combate y bombarderos torpederos. Apenas estaban a poco más de 100 millas de distancia cuando el radar estadounidense ya los detectó. Esa ventaja era sumamente importante. En lugar de que la Fuerza de Tarea 58 fuera tomada por sorpresa, los comandantes estadounidenses tuvieron tiempo suficiente para retirar algunos cazas de Guam y enviarlos hacia las formaciones japonesas que se acercaban. El principal caza estadounidense en esta batalla fue el F-6F Hellcat. Tenía un motor potente, un fuselaje resistente y estaba armado con 6 ametralladoras calibre .50. No era tan ágil como el Zero japonés en giros lentos y cerrados, así que muchos pilotos estadounidenses usaban una táctica diferente. En vez de quedarse en un prolongado combate de giros, aprovechaban la velocidad, la altitud y la potencia del Hellcat para lanzarse, atacar y alejarse antes de regresar en la siguiente oportunidad. Pero no solo los aviones eran la ventaja de Estados Unidos. Todo el sistema defensivo de la Fuerza de Tarea 58 estaba mejor organizado. El radar era el primero en detectar al enemigo que se acercaba. Después, los directores de cazas desde los barcos guiaban a los Hellcats hacia la dirección y altitud correctas. Si algún avión japonés lograba pasar a los cazas, todavía tendrían que enfrentarse a los cañones antiaéreos de los destructores, cruceros, acorazados y portaaviones. Eso fue exactamente lo que pasó en la primera gran incursión japonesa. Mientras la formación se acercaba, los Hellcats los interceptaron antes de que llegaran a la flota principal. Muchos grupos de aviones japoneses se dispersaron mientras los cazas estadounidenses los perseguían uno por uno. Algunos lograron pasar la primera defensa, pero aún les esperaba otra línea defensiva alrededor de los acorazados y portaaviones. Solo algunos bombarderos japoneses lograron acercarse lo suficiente para lanzar bombas. El acorazado USS South Dakota fue alcanzado, pero los daños no impidieron que el barco permaneciera en la batalla. En general, el primer ataque tuvo muy poco efecto en comparación con la cantidad de aviones que perdió Japón. Osawa aún no se detenía. Siguió una segunda oleada aún más grande. Más de 100 aviones japoneses fueron enviados. Iban hacia la Fuerza de Tarea 58. Pero antes de que pudieran llegar, ya surgieron problemas. Algunos aviones regresaron por problemas mecánicos y otros se averiaron antes de llegar al objetivo. Cuando el radar estadounidense detectó la formación restante, los Hellcats fueron enviados de nuevo. Esta vez, las cosas salieron aún peor para los atacantes japoneses. Muchos fueron derribados mientras aún estaban lejos de la flota. Los que lograron pasar fueron recibidos por un intenso fuego antiaéreo de los barcos. Algunos bombarderos en picada japoneses lograron acercarse a los portaaviones USS West y USS Bunker Hill. Hubo daños menores y bajas, pero ningún portaaviones estadounidense fue hundido. En otra parte de la flota, algunos bombarderos torpederos también intentaron acercarse, pero casi no causaron ningún daño significativo. Sin embargo, las pérdidas del lado japonés fueron enormes. En la segunda oleada, la mayoría de las aeronaves enviadas ya no regresaron. Este fue un problema aún mayor que la pérdida de los propios aviones. Cada aeronave que se perdía podía llevar consigo a un piloto y tripulación que eran difíciles de reemplazar. En esta etapa de la guerra,
esa era una de las debilidades más importantes de la aviación naval japonesa. Osawa aún así envió una tercera oleada, pero esta tuvo problemas de navegación y comunicación. Debido a la información incorrecta sobre la posición de la flota estadounidense, gran parte de la formación terminó en el lugar equivocado. Muchos regresaron sin siquiera ver su objetivo. Los pocos que lograron acercarse a la flota estadounidense fueron nuevamente interceptados por los Hellcats y no lograron causar grandes daños. Tampoco le fue bien a la cuarta oleada. Algunas de las aeronaves japonesas se dirigieron a Guam después de no poder localizar a la flota principal estadounidense. Muchas de ellas ya tenían poco combustible y solo buscaban un lugar donde aterrizar. Pero Estados Unidos también estaba vigilando Guam. Cuando las aeronaves japonesas llegaron cerca del aeródromo, fueron recibidas por los Hellcats estadounidenses. Muchos fueron derribados mientras esperaban aterrizar o daban vueltas alrededor de la isla. Los ataques estadounidenses contra los aeródromos también continuaron para evitar que las aeronaves japonesas, basadas en tierra, pudieran participar de forma decisiva en la batalla principal. En un solo día, Osawa envió 4 ataques principales de portaaviones contra la Fuerza de Tarea 58, pero casi no causaron ningún daño significativo a la flota estadounidense. Mientras tanto, cientos de aviones japoneses se perdieron en el aire. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de Unsu-U estimó que durante toda la batalla del Mar de Filipinas, más de 300 aviones japoneses de portaaviones fueron destruidos, además de la gran cantidad de aviones que se perdieron en Guam. De aquí proviene el nombre que se hizo famoso después de la batalla, el Gran Cacería de Pavos de las Marianas. Los aviadores estadounidenses usaron este término para describir la gran ventaja que tuvieron en la batalla aérea del 19 de junio, pero detrás del famoso nombre hay una razón seria por la que la derrota de Japón fue tan grande. No solo fue un enfrentamiento entre Hellcat y Zero, se combinaron el mejor entrenamiento de pilotos estadounidenses, el radar, la dirección de cazas y la comunicación, el desempeño de las aeronaves y una fuerte defensa antiaérea. Por otro lado, muchos de los pilotos japoneses carecían de experiencia y no podían igualar a las tripulaciones aéreas veteranas que se perdieron en los primeros años de la guerra. Así que, aunque Osawa aún pudo enviar muchos aviones, le resultó difícil penetrar un sistema defensivo que era más avanzado y más organizado. Para la tarde del 19 de junio, ya casi había terminado la gran ofensiva aérea japonesa. En las 4 incursiones principales, las pérdidas de aeronaves fueron enormes, mientras que el daño a la flota estadounidense fue limitado. La historia oficial de la Marina de los EU reconoció este día como una batalla que casi destruyó el poder aéreo restante de portaaviones de Japón. Pero la batalla del Mar de Filipinas aún no había terminado. Mientras Osawa pensaba en la magnitud de las verdaderas pérdidas de sus grupos aéreos, aún no sabía que se acercaba un peligro aún mayor. Sus portaaviones seguían al oeste y al día siguiente Estados Unidos tendría la oportunidad de atacar. Osawa no comprendió de inmediato la magnitud de la derrota de sus grupos aéreos el 19 de junio. Algunos pilotos japoneses que regresaron informaron de grandes daños a la flota estadounidense, por lo que el mando japonés pensó que muchos de los aviones desaparecidos solo habían aterrizado en Guam y Rota. Por eso, Osawa no se retiró de inmediato. Todavía tenía la esperanza de que la batalla pudiera continuar. Por otro lado, los comandantes estadounidenses sabían que la gran ofensiva aérea japonesa había fracasado. Su siguiente problema era encontrar la flota de Osawa antes de que pudiera alejarse por completo. En la noche del 19 de junio, los principales grupos de portaaviones de Meecher comenzaron a moverse hacia el oeste, pero el mar de Filipinas era enorme y la información sobre la ubicación de la flota japonesa seguía sin ser exacta. Osawa también cambió de dirección, así que en la mañana del 20 de junio, los aviones de reconocimiento estadounidenses buscaron durante varias horas sin obtener resultados claros. Mientras más se prolongaba la búsqueda, más se acercaba la puesta del sol. Eso significaba que aunque encontraran a la flota japonesa, sería difícil para los aviones estadounidenses regresar a los portaaviones antes de que oscureciera. Fue hasta la tarde cuando una aeronave de reconocimiento estadounidense encontró la flota japonesa. Estaba en el rango máximo de los aviones de los portaaviones de la Fuerza de Tarea 7. El riesgo de atacar era grande si enviaban los aviones. Muchos de ellos posiblemente se quedarían sin combustible al regresar, pero si esperaban hasta la mañana siguiente, Osawa podría haberse alejado. Meecher decidió atacar. Más de 200 aviones estadounidenses volaron hacia la flota japonesa. Entre ellos había cazas Hellcat, bombarderos en picada Helldiver y bombarderos torpederos Avenger. Mientras se acercaban al objetivo, los pilotos se dieron cuenta de que la flota japonesa estaba mucho más lejos de lo que se había estimado al principio. El problema del combustible se volvió más serio, pero aún así continuaron con el ataque. Al anochecer, los pilotos estadounidenses
vieron los barcos de Ozawa. Había menos cazas japoneses para defender la flota, así que la principal defensa de los barcos eran sus cañones antiaéreos. Inmediatamente los aviones estadounidenses atacaron a los portaaviones, acorazados, cruceros y barcos de apoyo. Varios portaaviones japoneses fueron alcanzados, entre ellos el Suikaku, Bunjo y Chiyoda. El portaaviones ligero Hiyo fue el que sufrió los daños más graves y finalmente se hundió. También se perdieron 2 petroleros japoneses tras el ataque. El ataque fue exitoso, pero el peligro para los pilotos estadounidenses no terminó ahí. Tenían un largo viaje de regreso, ya estaba oscureciendo rápidamente y muchos de los aviones casi se estaban quedando sin combustible. Aterrizar en un portaaviones es difícil incluso con buena visibilidad. De noche, cuando los pilotos están cansados y con poco combustible, es aún más peligroso. Cuando Meecher se enteró de la situación, ordenó encender las luces de los portaaviones y de los demás barcos para que los pilotos que regresaban pudieran ver dónde aterrizar. La decisión era peligrosa porque los submarinos japoneses también podían ver la flota iluminada, pero en ese momento el problema más grande era rescatar a las propias tripulaciones aéreas. Muchas aeronaves aterrizaron en portaaviones diferentes a los que habían salido. Otros se quedaron sin combustible y no pudieron regresar, y se vieron obligados a estrellarse o a marizar. Los destructores y otros barcos buscaron a los pilotos y tripulantes que estaban en el agua. Se perdió un gran número de aeronaves en el vuelo de regreso. Sin embargo, muchos de sus tripulantes aéreos fueron rescatados. Después de esa noche, algunos comandantes estadounidenses querían perseguir a la flota japonesa en retirada, pero el almirante Spruance eligió mantener unida la fuerza principal. Él no quería dividir su flota mientras no estuviera completamente claro de qué más era capaz Japón. La búsqueda continuó el 21 de junio, pero los barcos japoneses se alejaban rápidamente, así que finalmente se detuvo la persecución. Ahí prácticamente terminó la batalla del Mar de Filipinas. En 2 días se perdieron 3 portaaviones japoneses, el Taiho y el Shokaku por ataques de submarinos y el Hiyo por un ataque aéreo lanzado desde portaaviones estadounidenses el 20 de junio. También los grupos aéreos de los portaaviones japoneses restantes sufrieron graves daños. La pérdida más importante para Japón no fueron solo los barcos y aviones, sino la gran cantidad de aviadores navales entrenados que serían difíciles de reemplazar. Según el Comando de Historia y Patrimonio Naval de EEUPU, esta batalla debilitó permanentemente el poder aéreo naval japonés y le dio a las fuerzas de portaaviones rápidos estadounidenses una ventaja enorme en las siguientes operaciones en el Pacífico. Más importante aún, fracasó el objetivo principal de la Operación Ego. La flota japonesa no pudo detener la invasión de las Marianas. La batalla en Saipan continuó hasta que Estados Unidos tomó el control el 9 de julio de 1944. Después de esto, Estados Unidos procedió a ocupar Guam y Tinian. Tener el control de las Marianas cambió la forma en que Estados Unidos atacó a Japón. Desde Saipan, Tinian y Guam ya se podían usar los bombarderos B-29 de largo alcance para atacar directamente las islas principales de Japón. El 24 de noviembre de 1944 comenzó la gran campaña de bombardeo con B-29 desde Saipan contra Tokio. Posteriormente, Estados Unidos también construyó grandes bases de bombarderos en Tinian y Guam, así que el verdadero valor de la batalla del Mar de Filipinas es mucho mayor que el número de barcos o aviones perdidos. Fracasó el último gran intento de Japón de usar su aviación embarcada para impedir el avance de Estados Unidos hacia las Marianas. Después de esta batalla, Japón todavía tenía portaaviones, pero ya no podía usarlos con la misma fuerza y calidad que tenía al principio de la Guerra del Pacífico. Cuando Estados Unidos tomó las Marianas, la patria japonesa, que antes estaba lejana, quedó dentro del alcance regular de los bombarderos estratégicos estadounidenses. La lucha por algunas islas en el centro del Pacífico fue uno de los pasos que acercaron directamente la guerra al propio Japón.